Eh, Creo que están todos viendo ahora la pantalla, creo que no hay problema. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una semblanza de la evolución del concepto este de Flat Slab, especialmente en lo que atañe a lo que es las sierras pampeanas. Y voy a hablar la primera mitad sobre esta historia de ese conocimiento y la otra mitad sobre algunas características tectónicas que tiene el desarrollo del Flat Slab pampeano. Básicamente el concepto de Flat Slab se inicia casi con la tectónica de placas. Vamos a ver quiénes fueron los grandes jugadores de esto, discutiremos los pros y los contras que tuvo en su momento, y luego entraremos de lleno en la segunda parte de la charla de hoy, que es qué características tiene el Flat Slab pampeano, especialmente en lo que hace a su desarrollo de evidencias magmáticas, geofísicas, tectónicas, cuencas de antepaís, sismos intracorticales y las consideraciones finales correspondientes. Entonces, arranquemos primero con la Andean Plate Tectonic Model, que es cómo nació, digamos, la aplicación de la tectónica de placas a lo que nosotros conocemos de los Andes. El padre de todo esto fue John Dewey. En el año 69 dio el primer puntapié con respecto a la evolución de un orógeno tipo andino. Es interesante porque entre el 65 que lo propone Tuso Wilson, la tectónica de placas, y el 67-68, casi todos los trabajos se dedicaron a demostrar, desde el punto de vista geofísico, cómo se mueven las placas, cómo interacciona, cómo son los terremotos. Pero el primer trabajo que dijo, señores, todo esto tiene mucha importancia en la evolución geológica de un orógeno, fueron los trabajos de John Dewey. Primeramente lo hizo con Jack Byrne y después lo hizo solo. Y básicamente esto arranca, se puede decir, con su trabajo en Nature del año 69, donde habla de la evolución del sistema de los Apalaches caledónicos, comparando ambos sistemas. Inmediatamente después de eso arranca con el trabajo acerca de los Andes. Interesantísimo que él nunca trabajó en los Andes, pero sí, observando los Andes, observando el conocimiento que tenía de los Andes, John fue capaz de empezar a esbozar algunas hipótesis de cómo funcionaba. En el año 69 tiene un trabajo también fundamental que habla de cómo se convierte un margen pasivo de tipo atlántico en un margen de tipo andino. Y ese trabajo, que lo publicó en Earth Science Planetary Letters, también del año 69, dio base al trabajo fundamental, que es el meollo de todo este desarrollo, que es el trabajo que hizo John Dewey con Jack Byrne sobre cómo evoluciona el modelo tectónico el modelo tectónico en los Andes. Cuando uno ve, por ejemplo, este esquema que está mostrado aquí a la derecha, ustedes pueden ver acá, en este esquema ven que por primera vez trató de explicar por qué se produce el magmatismo, por qué se producen las primas de acreción, cómo se producen las cuencas sedimentarias, cómo la estructura va evolucionando en función de esa subducción. Interesantísimo, casi todas las interpretaciones que están en este esquema están mal, están equivocadas, porque el magma no es un asteroide de magma que sube, es un proceso completamente distinto, pero lo meritorio que tuvo el trabajo de John Dewey, que al plantear hipótesis de cómo podría funcionar el sistema tectónico andino, dio paso a una miríada de trabajos que posteriormente enderezaron y fueron modificando la historia a llegar al momento actual. Así que es un trabajo seminal, es un trabajo que por primera vez trató de explicar algo, insisto, casi todo equivocado, porque vamos a ver que muchos de los conceptos que él vierte en estas situaciones es casi una traducción de la teoría geosinclinal a un nuevo modelo de subducción. Así que el mérito de haber sido el primero, que dio un puntapié inicial y que permitió a partir de ahí numerosas discusiones en el sistema. No todos aceptaron el modelo de John Dewey. Aquí lo tenemos a Dietz. Dietz propuso, Robert Dietz, un modelo completamente distinto. Él decía que había un margen pasivo que iba avanzando a medida que se abría el Atlántico, iba avanzando sobre un arco de isla oceánico. Y de esa forma él explicaba, y muchos después lo siguieron, por qué el periodo que va desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico inferior, el arco volcánico se interdigita con depósitos marinos. En esa interpretación era porque el margen pasivo se estaba desplazando y estaba cabalgando encima del arco de islas. Y él dice que después de ese cabalgamiento inicial,
en el Cretácico superior se revierte la solución y empieza la solución del tipo andino. Todo el mundo está de acuerdo que a partir del Cretácico superior empieza la compresión, pero el modelo de Dietz tiene una fase inicial que trata de explicar por qué primero era marino y por qué después era compresivo. Equivocado. Ahora sabemos que son otros motivos que vamos a ver en breves minutos. Y aquí tenemos dos padres de la sismología y la global tectonics. Ellos no hablaban de plate tectonics, sino hablaban de global tectonics, que son Jack Oliver y su alumno directo Brian Isaacs. Fueron los que introdujeron el concepto que las placas rígidas están controladas por los terremotos y que las placas se mueven porque hay terremotos. Y a partir de ahí se inició lo que ellos llaman la New Global Tectonics, propuesta en el año 68. Los dos son geofísicos, los dos son sismólogos, y trataron de ver cómo los terremotos nos pueden indicar cómo es la mecánica de movimiento de las diferentes placas. Eso en el año 68 fue absolutamente novedoso, causó un gran impacto y realmente marcó un breakthrough, como dicen los gringos, en el conocimiento correspondiente. Aquí vemos los dos, el momento de la aplicación de, antes la foto anterior era ya cuando yo los conocí, ahora cuando eran jóvenes y habían hecho esa propuesta. Básicamente ellos hablan de cómo utilizando la zona de Benioff, que había sido descubierta en el año 52, se podría entender cómo era el tipo andino en función de la subducción que producía y las diferencias que había si se producía corteza oceánica o corteza continental. Y ahí vino otro gran jugador en todo esto, que era Bill Dickinson. Bill Dickinson era básicamente un sedimentólogo, pero muchas veces se lo conoce por sus aportes al conocimiento del arco magmático. Toda su vida fue un gran sedimentólogo, un gran geólogo estructural, que causó, digamos, un fuerte impacto porque lo que los sismólogos mostraban que ocurría en la actualidad, él lo llevó a la historia geológica. Y tiene un trabajo del año 71 que dice Plate Tectonics in Geological History, donde realmente muestra cómo fue la evolución a través del tiempo, arrancando del Paleozoico y llegando a nuestros días, de estos sistemas de subducción, colisiones, etc. Él introdujo un concepto que es muy importante, que es de las asociaciones petrotectónicas. Él decía que hace muchos años los petrólogos hablaban de familias de rocas, y el gran mérito de él es que a esas familias de rocas les dio un ambiente tectónico. Y no solamente les dio un ambiente tectónico, sino que ese ambiente tectónico era un ambiente que se desarrollaba en un ambiente de tectónica de placas. Entonces él por primera vez dijo, tal familia de rocas que siempre aparecen juntas están en tal ambiente tectónico. Y ahí nació el concepto de asociaciones petrotectónicas. Entonces, él básicamente hablaba que había un arco, el arco tenía una cierta condicionamientos geométricos que estaban supeditados a la profundidad de la astenosfera. Y él fue el primero que dijo, esa profundidad de la astenosfera hace que el arco magmático, en función de la profundidad, vaya enriqueciéndose en potasio. Cuando más lejos está de la trinchera o el arco se desplaza hacia la parte del antepaís, se enriquece en potasio. Y acá viene otro geofísico, que es Dave James. Dave James fue el primero que dijo, señores, los Andes tienen raíces, y esas raíces nos están contando la historia de apilamiento tectónico, de debilitamiento magmático que tuvo los Andes. Él hizo una sección geofísica de gravedad a través de los Andes peruanos, y vio que tenían unos espesores extraordinarios los Andes en ese lugar. Y él propuso que el espesor eso estaba dado por un 18% de fusión de la corteza continental y un 2% de fusión de la corteza oceánica. Y aplicando los KH plots que había propuesto Bill Dickinson, presenta una primera evolución geológica que va desde el Paleozoico hasta la actualidad en los Andes, tomando como base la tectónica del Perú. También, nuevamente, hay muchos conceptos errados en esta apreciación. Por ejemplo, no existe el 18% de partial melting, o sea, la corteza no se funde el 18% para originar esas raíces corticales. Esas raíces corticales hemos aprendido que son básicamente por apilamiento tectónico. El aditamiento magmático, sumando tanto la parte mantélica como la parte cortical, no supera el 5% en los Andes. Pero llamó la atención del el gran engrosamiento que tenía la corteza y trató de explicarlo. Ese es el gran aporte que hizo Dave James al problema. Y aquí tenemos un sabio. Yo digo que es un sabio porque trabajó en todo el mundo y pasó muchos años trabajando en Colombia, y a partir de eso, digamos,
propuso una clasificación tectónica utilizando propiedades de la tectónica de placas en los Andes. Digo que es un sabio porque recorrió todos los Himalayas, reconstruyó la, reconstruyó la historia de los Himalayas, y después de construir los Himalayas, después de haber trabajado en Europa, en los Alpes y en otras cadenas montañosas, vino, se radicó durante varios años en Colombia y empezó a estudiar los Andes. Y se dio cuenta, por primera vez, la interacción de elementos oceánicos con respecto al continente que delimitaban comportamientos distintos dentro de diferentes segmentos de los Andes. Esa propuesta la hizo en el año 73, la publicó en el Journal of Geological Society de Londres, y yo diría que esa propuesta se enfrentó con la propuesta de Awan. Awan tenía otra forma diferente de dividir los Andes desde el punto de vista de la teoría geosinclinal. Había mucho más seguidores de Awan que de Augusto Ganser, pero finalmente la propuesta de Ganser se demostró que era absolutamente sólida, se podía correlacionar con la tectónica de placas perfectamente, y a partir de ahí empezamos a hablar todos de los Andes del norte, de los Andes centrales y los Andes del sur. O sea, gran mérito de Augusto Ganser, que permaneció con absoluta lucidez hasta los 102 años viviendo en España. Se fue de Colombia para España, donde pasó sus últimos días. En ese interín también participaron los geólogos chilenos. Aquí lo tenemos a Reinaldo Charrier, que fue el primero que intentó explicar por qué en los Andes había compresión y había extensión, y que él hablaba de interrupción del spreading. Luego aprendimos de que era una cosa mucho más compleja, pero él fue el primero que se preocupó de tratar de explicar, en un trabajo muy importante que hizo en el Earth Planetary Science Letter, de por qué había periodos de extensión y compresión en los Andes. Los motivos de que producían ese ritmo no son los correctos, pero sí llamó la atención que había las dos cosas, tanto compresión como extensión en los Andes. Y después tenemos el conocimiento de los primas de acreción en el margen pacífico, que es la laboriosa tarea, yo diría, de casi 50 más años de estudios de Francisco Orbé, de la Universidad de Chile, que dedicó toda su vida y sigue aún activo, diría yo, en lo que ocurre en los primas de acreción para tratar de entenderlo. Él fue el que introdujo el concepto de crecimiento frontal y crecimiento por underplating, un montón de cosas que se reflejaron en los Andes chilenos. El trabajo más conocido de él es el trabajo del año 1988, que está publicado en la revista Episodes, que habla acerca de los primas de acreción del Paleozoico superior de la región de Chile. Vemos que, de acuerdo al periodo de evolución, tienen diferentes tipos de comportamientos. Este es un prima frontal y hay otro tipo de actividades. Pero no todo fue feliz o todos iban del mismo camino. Hubo unos cuantos detractores en la tectónica de placas en los Andes. Y uno de los principales detractores más importantes ha sido Marshall Kay. Y Marshall Kay estaba acostumbrado, digamos, era un gran geólogo, un gran tectonista y sedimentólogo en Nueva York. Fue profesor durante muchos años de la Columbia University, y era un tipo altamente reconocido en Estados Unidos. Es el suegro de nuestra conocida Susan Kay, y me gustaría contar una anécdota que me contó un geólogo peruano, que era alumno de la Universidad de Columbia, que dice que en el error del año 50 apareció un joven llamado Harrington a dar una serie, estaba haciendo un estudio de trilobites junto con Marshall Kay, y Marshall Kay, aprovechando este joven que llegaba a Estados Unidos, a Nueva York, lo invitó a dar una charla. Horacio Harrington venía básicamente de la Universidad de Buenos Aires, era profesor en esa universidad, y dio una charla acerca de cómo se movían los continentes y cómo se desplazaban. Lo interesante que después de la charla, que fue un viernes a la tarde, todo el mundo aplaudió, se tomaron una cerveza todos juntos, fueron a festejar, y el lunes siguiente Marshall Kay dice: chicos, por favor, olvídense lo que dijo este joven geólogo argentino. Yo no lo quise, digamos, menospreciar o ponerle una situación incómoda, pero los continentes no se mueven, no pueden moverse, y todo lo que dijo acerca de sus correlaciones y movimientos están absolutamente equivocados. O sea que eso nos muestra cómo era en el año 50 la apreciación que tenían ellos de lo que pasaba en los Andes. Pero otro de los grandes detractores de la tectónica de placas fue Werner Seil, un geólogo alemán que conocía muy bien los Andes, trabajó mucho en Chile, trabajó también en parte en la Argentina, pero básicamente en Chile, y era un gran conocedor en el campo de esa tectónica.
Y básicamente uno de los principales objeciones, dice, ¿cómo pueden ustedes suponer que hay una subducción, como dicen algunos, continua en los Andes, y hay sectores que tienen magmatismo, otros sectores que no tienen, y van alternándose a lo largo del margen? Entonces, con eso quería explicarle, no era posible tener una subducción continua porque el magmatismo no era continuo. Básicamente, él no entendía en ese momento por qué se producían los flat slab. Fue un enemigo acérrimo de la tectónica de placas porque no explicaba los flat slab. Y después decía que no existía subducción por debajo de la Patagonia, ni magmatismo de arco cenozoico alguno, cosa que después se mostró que estaba equivocada. Y básicamente fue un defensor del tectonismo vertical, porque decía que los Andes se levantaban verticalmente y no tangencialmente. Y termina con esta palabra que es tremenda. Dice, el modelo de la tectónica de placas en los Andes no puede hacer ningún claim de que es una teoría útil al origen de esta cordillera. Como diciendo, no sirve para nada, básicamente. Y el problema principal que tenía Bernard Seil es que, como ustedes pueden ver acá en este perfil, todas las fallas eran absolutamente verticales y decía que todo el tectonismo era vertical, que ahí no había ninguna tangencialidad. Por lo que llegó a la conclusión que los continentes no se movían y lo que estábamos viendo básicamente eran fallas verticales debido a la compresión que había en los Andes. Hoy día sabemos que esas aparentes fallas verticales, no más que es el ángulo de corte, el cut-off angle, son fallas que se cortaron con ángulos muy bajos y a medida que fueron comprimiéndose, acortándose, contraccionándose, empezaron a cambiar su ángulo a los casi 80, 90 grados, a veces volcados, que hay en algunos sectores de los Andes. O sea, la falta de conocimiento de lo que era el ángulo de corte lo llevó a esa posición. Hubo un momento fundamental para los Andes, que fue el simposio del Upper Mantle Project, que se realizó en Buenos Aires en 1970. Fue mi primera participación así como observador. Yo estaba terminando mi doctorado en este simposio y pude ver realmente las grandes discusiones que se estaban dando en ese momento. Y ahí también pude ver y comprobar el gran aporte que hizo el ingeniero Valencio, un geofísico que era profesor en la Universidad de Buenos Aires, que presentó la curva de divagación polar de África y América del Sur, mostrando que tenían un paso común desde sus inicios, desde casi el Paleozoico superior, hasta básicamente el Jurásico superior, parte del Cretácico inferior. Esta curva de divagación polar común fue una de las bases que se usaron en esos años para demostrar que los continentes se desplazaban y ese desplazamiento producía todo ese tipo de deformación. El gran contestador de la tectónica de placas que no aceptaba esos principios era Belousov. Aquí lo vemos en una foto en el año 70 con el profesor Borrello, profesor de La Plata, especialista en tectónica y profesor de esa universidad. Entonces, esto nos da ya la introducción para lo que es la subducción horizontal de la laminación cortical, dos conceptos que vienen asociados. El concepto de que en los Andes no había magmatismo en todos lados es muy viejo. Ya Alexander von Humboldt, en el año 1845, en su famoso Cosmos, decía que había actividad volcánica en los Andes del norte, en esta posición de acá, había actividad volcánica en los Andes del centro y en los Andes del sur, y en el medio había sectores donde no había magmatismo. Él lo describió, no lograba explicarlo, pero dijo, hay tres sectores donde se concentra la actividad magmática. Lo interesante es que él trabajó solamente en la zona norte, porque él recorrió Colombia y Ecuador, pero a través de la correspondencia con otros geólogos de aquella época, logró tomar conocimiento de que ese volcanismo no estaba homogéneamente distribuido a lo largo de los Andes. Pero debemos esperar a dos jóvenes geofísicos, Mauya Baranzanghi y Brian Isaacs, para entender por qué se producían esas cosas. Y ellos fueron los primeros que, utilizando la zona de Benioff, dijeron, señores, hay zonas de Benioff muy distintas al norte y al sur de las zonas que tienen volcanismo, hay zonas de subducción horizontal que no permiten que el volcanismo se produzca, hay zonas de inclinación de 30 grados que son las que se desarrolla el volcanismo. Entonces, el hecho de que había segmentos con diferentes zonas de Benioff le permitió explicar por qué algunos tenían volcanismo y algunos no tenían volcanismo. Y ahí se inició el concepto de flat subduction. El prototipo de esa flat subduction que ellos tomaron fue el de las sierras pampeanas, porque es un lugar donde mejor se evidencia la falta de un arco volcánico y una gran deformación en el antepaís que hoy conocemos como el Broken Foreland. A raíz de eso se hizo una primera campaña para ver en el campo, porque hasta ahora era cosa de geofísicos, los geólogos no habían participado en eso.
Y tuvimos la oportunidad en el año 81 de hacer una gran campaña de recorrer toda la zona de subducción, tanto normal como subducción horizontal. En esa campaña participaron jóvenes geólogos que estaban recién haciendo el postdoc de la Universidad de Cornell. Aquí tienen uno de los recorridos que hicimos, recorridos que nos permitieron ver cómo era el comportamiento tectónico de esos tres segmentos distintos que tenemos en los Andes. Yo siempre digo que el héroe de la expedición que hicimos fue el Unimog, que nos llevó a lugares realmente inalcanzables si no hubiéramos ido con el Unimog. Básicamente en ese trabajo lo que decimos nosotros es que había tres segmentos de diferente comportamiento. Uno con arco volcánico, otro sin arco volcánico y con las sierras pampeanas, y otro nuevamente con un arco volcánico. Y llamábamos la atención que el segmento sur, como ustedes pueden ver aquí en este diagrama, tenía cualquier cantidad de actividad en el retroarco de origen volcánico. Es lo que conocemos hoy como la pallenia, o sea, una gran cantidad de volcanismo cenozoico superior en el retroarco. Cosas que nos llamaban la atención, que en aquel momento no logramos explicar, es que, por ejemplo, en la parte norte, el frente orogénico, el frente de formación con neotectónica muy activa, estaba a 750 kilómetros de la trinchera oceánica. Y en el sur ese frente estaba alrededor de 300, 350 kilómetros, casi a la mitad de distancia. ¿Por qué con dos ángulos de inclinación de 30 grados, en uno teníamos un desarrollo, digamos, muy amplio y otro no? Y bueno, nos llevó años tratar de entenderlo y trataremos de explicarlo rápidamente en lo que sigue. Ese trabajo fue muy importante, que presentamos en el año 82, un trabajo que cabezaba Brian Isaacs, y que logramos ver que los mecanismos focales nos permitían ver cuáles eran las zonas de alta compresión y cómo era el desarrollo de las sierras pampeanas. Ese trabajo se complementó con otros que hicimos con Terry Jordan, Brian Isaacs, Richard Mendinger y yo, los cuales correlacionamos lo que pasaba en las sierras pampeanas con lo que pasaba en Estados Unidos, con las Rocky Mountains, y eso le dio un carácter casi universal a ese trabajo. No solamente hablamos de la deformación estructural, sino la presencia también en otro de los estudios de Susan Kay y Constantino Podosis, permitió entender que el magmatismo, que no había en este momento, había tenido una evolución peculiar muy interesante, viendo que ese magmatismo nos estaba indicando un engrosamiento cortical con el tiempo y una migración hacia la parte del antepaís. En esa migración al antepaís fue muy importante el aporte que hizo Carlos Gordillo, que durante años estudió el magmatismo de las sierras de Córdoba, que fue realmente clave para entender cómo fueron los últimos estadios de esa subducción horizontal. Y aquí entramos en un modelo que para mí es el más importante que se desarrolló en los Andes, que es el modelo de Brian Isaacs, que habla de cómo el levantamiento termal por atenuamiento litosférico puede producir el levantamiento del altiplano o el levantamiento de la puna. Ese trabajo es liminar, se pasaron después 25 o 30 años tratando de demostrar desde el punto de vista geofísico los detalles de esta propuesta original. Importantísimo, Brian Isaacs es un geofísico, no trabajó nunca en los Andes, sentado en su computadora desarrolló este modelo y puso durante años a la gente a trabajar para ver si el modelo era cierto o no era cierto. Pero realmente la idea de que hubo un atenuamiento litosférico y eso que producía la expulsión de la corteza superior ante el comportamiento dúctil de la corteza inferior han sido claves para entender el funcionamiento de un sistema andino. Con los años empezaron después a haber trabajos de mucho más detalles, que tenemos los trabajos que realizó Beatriz Coira y Susan Kay, para tratar de entender la formación de calderas y cómo esas calderas y el volcanismo habían migrado a través de una sección latitudinal desde la trinchera hacia el antepaís. Acá tenemos la evolución en el tiempo, y esa evolución en el tiempo se explicaba por la existencia de importantes calderas riolíticas, lo que llamaban el flare-up ignimbritíco, que marcaba un punto muy importante en la evolución tectónica de los Andes. Ese punto estaba dado por el inicio del empinamiento de los Andes. Y aquí lo vemos nuevamente a Dave James, nuevamente en acción en los Andes, junto con otros geofísicos, Selwyn Sachs. Los dos propusieron, hasta todo el mundo hablaba de cómo se horizontalizaba la placa, ellos fueron los primeros que dijeron, ¿qué pasa cuando estamos en una flash subduction y empezamos a empinar la placa? El steepening produce, o sea, el empinamiento de la placa produce delaminación. Y esa delaminación es un proceso que en los últimos años se ha demostrado que es primordial para entender la evolución en tiempos pasados. Esa delaminación se producía por una
caída del residuo eclogítico dentro de la xenósfera y una formación de calderas en superficie muy importante. Esto fue propuesto por primera vez también por Kei y Coira, en un trabajo liminar del año 94, mejorado en años sucesivos, pero fue un concepto petrológico que al poco tiempo tuvo una generalización tanto en el ámbito del altiplano, la Puna Norte y la Puna Sur. O sea, no tenemos tiempo para entrar en esos detalles, pero se conoce perfectamente cómo las variaciones de la zona de Benioff han producido fenómenos de laminación muy importantes. Dentro de eso también entra el concepto de la colisión de terrenos alóctonos y parautóctonos, porque son los que controlan la existencia de broken forelands. La propuesta inicial que habíamos hecho de que había una serie de terrenos como el de Pampia, Cuyania y Chilenia, y el de Pichidán en la parte más externa, limitado por corteza oceánica, permitió ver que había partes de los terrenos que eran alóctonos, como el que tenía el terreno de Cuyania, que abarcaba la precordillera, la parte sur del sistema de San Rafael, donde la presencia de fósiles exóticos permitió reconstruir de que estos venían de Laurentia. Esos terrenos, después, desde el punto de vista geofísico, a través de la tomografía sísmica, se demostraron que eran importantes variaciones laterales dentro del sistema andino. Había rocas mucho más viejas, por ejemplo, las que tiene Cuyania, que comparadas a las rocas que estaban de Chilenia tenían un comportamiento completamente diferente. Entonces la tomografía sísmica fue demostrando las características geológicas que tenían esos terrenos para poder entender cómo era el comportamiento de los mismos. Estos terrenos que primero se encontraron en la región de Sierra Pampeana también se han encontrado en la región peruana, donde tenemos también un terreno de Paracas que también chocó durante el Famatiniano, con una evolución muy similar al de las Sierras Pampeanas. Entonces, la existencia de los terrenos vino paralela al reconocimiento que en los Andes no todo era compresión. Había momentos de compresión y momentos de extensión. Y el padre de todo de discernir de por qué se producían eso, hemos visto de que ya en el año 73 Charrier hablaba de extensión y compresión, Jean-Claude Vicente también, pero el primero que logró explicar por qué se producía y cómo era la estructura de ese sistema fue Jean Aubouin. Lamentablemente murió el año pasado. Jean Aubouin fue el padre de la teoría geosinclinal, pero cuando vio que todo ese castillo de geosinclinales se desmoronaba, se subió a un barco del ODT y se pasó un año embarcado con jóvenes tectonistas de la época, y cuando bajó del barco era uno de los líderes de la tectónica de placas. En el año 80 hubo un cambio de paradigma porque el Congreso Internacional realizado en París nos mostró de que la solución también podría producir regímenes tensionales. Vemos que puede haber exclusivamente compresión, exclusivamente extensión, de acuerdo a las características del margen. Y el que dilucidó todo eso fue un alumno de John Dewey, Mike Daly, que dijo que todo eso estaba supeditado a si la placa oceánica se movía en el mismo sentido que la placa continental o no. Cuando las dos placas se mueven en el mismo sentido, tenemos extensión generalizada. Cuando se mueven en sentido contrarios, tenemos compresión. Y esto fue cuantificado y demostrado por otro joven geólogo, geofísico, paleomagnetista, que fue Rubén Somoza. Infelizmente se murió muy joven, pero él fue el primero que demostró desde el punto de vista del paleomagnetismo cómo el cambio en el movimiento absoluto del continente podía producir esa diferencia de regímenes tectónicos. Él fue el que familiarizó, digamos, que la ruptura de África y América del Sur producía un cambio paleomagnético muy importante y que ese cambio en el movimiento absoluto producía realmente las diferencias en tectónica. Esto también fue atacado por Bill Dickinson, quien propuso que había sistemas andinos neutros, sistemas andinos compresivos y sistemas andinos extensionales. Todo eso fue confirmado después por Raymond Price, un geólogo estructural canadiense, que en la zona de Copiapó, en Chile, en este sector aquí del caos de Puquios, pudo demostrar de que había sistemas extensionales de resolvergado durante el Cretácico que eran fundamentales para conocer cómo era la evolución de un sistema andino. Aquí tenemos una extensión del orden del 200%, que está controlada básicamente por la existencia de ángulos de corte muy altos que están indicando que esto se originó como un sistema extensional. Y a partir de ahí hubo varios modelos que hemos propuesto.
sobre cómo variaba el estilo extensional con cuencas de bacarco o cuencas de intrarco durante el periodo del régimen extensional, que alternaban con periodos compresivos, donde se levantaban las grandes cordilleras, un periodo compresivo que comenzó básicamente en el Cretácico superior. Entonces, básicamente, pasé muy rápidamente, pero son conceptos conocidos, acerca de cómo se desarrolló ese flat slab pampeano. Ahora me gustaría ver cómo fue esa evolución y qué características tiene el flat slab pampeano. Aquí tenemos la relación clásica que establecieron Brian Axas y Tom Cahill, donde vieron que la zona de Benioff, o sea, las isobatas a la profundidad de la corteza oceánica, delimitaban perfectamente el desarrollo de las sierras pampeanas. Básicamente lo que ellos demostraron es que el modelo sismotectónico que reflejaba la horizontalización de la placa coincidía uno a uno con la estructura de las sierras pampeanas. Este modelo, que fue propuesto en el año 92, fue activo durante muchos años, y recientemente los estudios realizados en la Universidad de Arizona, encabezados básicamente por Patricia Alvarado, han puesto más detalle y nuevos conceptos dentro de esta horizontalización de la placa. Si ustedes comparan el modelo anterior con este modelo, ven que básicamente en este modelo hay una zona de alta sismicidad intracortical que obedece básicamente a la proyección dentro del continente de la dorsal de Juan Fernández. Y aparentemente la proyección de la dorsal de Juan Fernández es la que controla básicamente la horizontalización de la placa. Esto ya lo había dicho Brian Axas, diciendo que la diferencia de empuje y de flotabilidad que tenía la placa producía la solución horizontal. La placa oceánica, al tener una dorsal oceánica, tenía un espesor anómalo de 14-15 kilómetros, y eso hacía que tenía mayor flotabilidad, y eso era lo que producía la solución horizontal. Esa solución horizontal no solamente produce las sierras pampeanas, sino también produce que la cordillera alcance las máximas alturas tectónicas. Todo el mundo sabe que la Aconcagua está en el medio de la zona de solución horizontal, y eso se produce por apilamiento tectónico. Aquí vemos la tesis de Segarra, donde él muestra que el gran apilamiento tectónico de la Aconcagua es el que produjo básicamente el levantamiento de la cordillera. Aquí vemos el frente orogénico de la Aconcagua, este es el corrimiento que pone el yeso principal, aquí ven restos de yesos, que están depositados por encima de depósitos terciarios. Este corrimiento, esta falla que corta y pone el yeso, el tordillo y toda la formación vaca muerta por encima de depósitos terciarios que tienen 6,8 millones de años, nos muestra la juventud que tuvo este desarrollo. Hoy día ya sabemos que la cordillera principal se desarrolló entre los 20 y los 9 millones de años, que cuando se produce la colisión de la dorsal de Chile, se interrumpe esta evolución epidérmica que teníamos en la cordillera principal y se levanta la cordillera frontal. El levantamiento de la cordillera frontal coincide exactamente con el inicio de la colisión de la dorsal de Chile. Aquí vemos que ese inicio de la solución horizontal varía de norte a sur. En la parte anterior que veíamos acá, esto es a la altura de Mendoza, se produjo entre los 9 y los 6 millones de años la colisión. En San Juan se produce alrededor de los 11 a 10 millones de años esa colisión. Entonces, en cada segmento tiene una edad completamente diferente. Aquí vemos en la precordillera central las rocas decíticas y dacíticas de la zona de Uyum, donde pueden ver que importantes fenómenos volcánicos asociados con el arco magmático se empiezan a alejar del eje de la cordillera y avanzan hacia el antepaís. Esto ha producido, ese avance hacia el antepaís produjo lo que son las sierras pampeanas actuales. Aquí pueden ver las sierras de Catamarca, cómo se han fragmentado, ven los antiguos vestigios de las peneplanicies que se habían originado, fragmentados por esa estructuración. Lo que es importante es que esa estructuración se da por toda una serie de mecanismos focales que están perfectamente delimitados, que nos marcan el diferente comportamiento que ha tenido una corteza siálica como la de Cuyania, que es una corteza vieja de más de 1.000 millones de años de antigüedad, con respecto a las zonas colindantes que no tienen una roca de un basamento tan antiguo. O sea, la existencia de esos mecanismos focales nos permitió ver que la migración del magmatismo, que arrancaba cerca de los 10 millones de años en el arco magmático,
iba progresando paulatinamente hacia el antepaís. Las últimas gotas de ese magmatismo se dieron en la zona del Cerro del Morro, con 1.9 millones de años. Y todo eso se pudo correlacionar con la variación de la colisión de la dorsal oceánica. A los 22 millones de años chocó con la latitud de Bolivia, norte de Chile, Bolivia, y fue variando rápidamente de norte a sur. De los 22 hasta los 12 millones de años estaba colisionando la parte oblicua de la dorsal de Juan Fernández. Y a partir de los 10 millones de años, casi se pone en estado, diría yo, digamos, estático desde el punto de vista latitudinal, porque la subducción entró en la parte casi este-oeste de la dorsal. Entonces, de los 10 millones de años hasta los 3 millones de años, se ha movido muy poco a lo largo del margen, pero ha controlado no solamente la deformación, sino también el magmatismo a lo largo de la cordillera principal. San Luis es un lugar paradigmático donde podemos ver la evolución de ese magmatismo. Aquí vemos la serranía de San Luis, aquí vemos el volcán El Morro. El volcán El Morro, si bien cuando lo vemos acá es un pequeño volcán, cuando vemos la respuesta magnética que tiene, indica que hay una anomalía bastante importante asociada a ese magmatismo final. Ese magmatismo final se produce a los 1,9 millones de años y está a 750 kilómetros de la trinchera. Durante muchos años se pensó que este era un magmatismo alcalino que no tenía nada que ver con la subducción. Fue mérito de Gordillo y Kay, los dos primeros que realmente demostraron que este magmatismo estaba asociado a subducción. Cuando ustedes ven en detalle lo que es el volcán del Morro, parece un volcán completo, hermoso, típico, característico. Pero cuando vamos al campo y miramos lo que es este volcán, vemos que todo esto son rocas metamórficas. Y solamente tenemos unos diques celulares y unos pequeños cuerpos volcánicos. O sea que básicamente la forma de volcán que tiene es una morfología heredada de la destrucción del aparato volcánico. Actualmente yo diría que el 90 y tantos por ciento, 95% de las rocas que ven acá son basamento metamórfico y un 5% son los restos que han quedado de ese volcán en forma de diques anulares, diques radiales y pequeños volcanismos de intracaldera. Eso está indicando de que las últimas actividades se produjeron aquí en esta zona fría. Aquí tenemos en esta estrellita del volcán El Morro. Esta es una tomografía sísmica que nos muestra cómo es la profundidad de 85 kilómetros por debajo de la superficie. Toda la zona de subhorizontal es básicamente fría, que contrasta con la zona caliente que tenemos en la zona del Payén o Payén-Matru. Litósfera fría y litósfera caliente son los dos extremos que nos están marcando el desarrollo de una zona de subducción horizontal. Estudios posteriores mostraron que la cuña estenosférica recién estaría por debajo de las sierras de Córdoba. Estos son estudios de sondeos magnetotelúricos que nos han permitido ver que justo por debajo de la ciudad de Córdoba, en la zona del Pilar, tenemos la cuña estenosférica. La pregunta es, ¿por qué esa cuña estenosférica no produce magmatismo? Y básicamente porque cuando empieza a subducirse la corteza oceánica, empieza a deshidratarse, se va deshidratando y cuando llega al volcán El Morro tiene la última actividad magmática y cuando llega a la cuña estenosférica ya no produce magmatismo porque básicamente se ha deshidratado la losa oceánica. Y gracias a Dios no tenemos magmatismo, sino en el medio de la ciudad de Córdoba tendríamos un volcán emergiendo, dado que es el contacto con la cuña estenosférica. Estas variaciones que se ven desde el punto de vista magmático también se ven desde el punto de vista de cómo migró el frente orogénico. Los estudios de Jordan han demostrado que el frente orogénico al norte se generó a los 8,6 millones de años y fue siendo cada vez más joven cuando vamos hacia el sur. Hay una migración horizontal y una migración latitudinal del frente orogénico. El levantamiento de la precordillera en el norte se produjo entre los 16 y 12, y en la parte sur de Mendoza menos de los 6 millones de años. O sea que en las diferentes transectas que tenemos de la cordillera principal, se ha demostrado que el levantamiento de la cordillera fue acompañando la colisión de la dorsal de Juan Fernández, no solamente el magmatismo, sino toda la estructuración y los depósitos sedimentarios o depósitos siderogénicos están condicionados por esa migración de la zona de colisión de la dorsal asísmica de Juan Fernández. Aquí vemos cómo era el desarrollo de la cuenca antepaís antes de la colisión, y cuando se produce la colisión de Juan Fernández tenemos el desarrollo de un Broken Foreland Basin, y ese Broken Foreland Basin produce sectores con más de 10.000 metros de sedimentos, como lo tenemos en la zona de La Rioja, entre Famatina y la precordillera riojana. O sea,
ese Broken Foreland produce las máximas subsidencias. Aquí tenemos subsidencia de 4.000 a 500 metros, y aquí tenemos subsidencia casi hasta de 10.000 metros en el sector del Broken Foreland. Entonces, el levantamiento de las sierras pampeanas produce un gran apilamiento tectónico y el desarrollo de profundas cuencas siderogénicas. Se puede ver también en el estudio de magnetoestratigráfico realizado en la tesis de Reynolds, cómo la migración del frente orogénico produce la evolución de las cuencas de antepaís. Esas cuencas de antepaís van migrando de oeste hacia el este, hasta que se produce el Broken Foreland, y el Broken Foreland hace volver a migrar de este hacia el oeste. Esto está perfectamente documentado a través de la magnetoestratigrafía en estas Broken Foreland. Y cuando miramos ahora sí el Francelac pampeano más en detalle, vemos que la estructura actual está controlada por la presencia de suturas paleozoicas. Los límites, básicamente, del terreno de Córdoba, del terreno de Pampia, del límite con el terreno de Chileña, son los que condicionan el levantamiento de las sierras pampeanas. Y ese levantamiento de las sierras pampeanas, que digamos hereda esas anisotropías producidas durante la colisión de los diferentes terrenos, es reactivada como cuencas de extensión durante el Paleozoico y nuevamente reactivadas como cuencas de extensión durante el Mesozoico. Estas reactivaciones extensionales se dan siempre condicionadas por la presencia de estas suturas. Vemos que las cuencas, tanto cretácicas como las paleozoicas superiores, están condicionadas por este desarrollo. Entonces, resumiendo un poco, la expansión del arco magmático se produce de oeste hacia el este y de norte hacia el sur, condicionado por el avance de la dorsal de Juan Fernández. En el norte arranca cerca de los 10 millones de años y termina a los 4 o 5, y en el sur arranca dentro de los 8 millones de años y termina a los 2 millones de años. Es importante cuando hacemos una serie de transectas de las sierras pampeanas, tanto las sierras pampeanas del norte, centrales y las del sur, que la estructuración de las sierras pampeanas se debe a la llegada de ese magmatismo. Aquí tenemos la zona de Tucumán, la zona de la Conquija, donde si hacemos una sección estructural a lo largo de esta línea, mediante el reproceso de una línea de gran profundidad, podemos ver de que el magmatismo llegó en la zona más proximal a la trinchera, entre los 2 y los 8 millones de años, y empezó a migrar hacia el sector más oriental. Esa migración produjo el famoso pórfido de la Lumbrera, en la zona del Bajo de la Lumbrera, gran yacimiento de cobre y oro, y produce y controló el desarrollo de la tectónica activa que vemos tanto en la parte occidental de la Sierra de la Conquija como en la zona de embalse de Río Hondo. Entonces, esto se produce porque en este sector tenemos lo que se dice un corrimiento de doble cuña, o sea, double wedge thrusting, que tenemos un falamiento activo en un extremo de la Sierra de la Conquija, en la parte occidental, y otro en la zona de Río Hondo. El mensaje que quiero traer de esto es que las rocas volcánicas tuvieron su apogeo entre los 8 y 6 millones de años, y recién, después de los 5 millones de años, se empieza a levantar la sierra. O sea, el levantamiento de la sierra necesitó 2 o 3 millones de años de calentamiento previo para producirse. Entonces, esto se ve en todos los perfiles que vamos a ver. Llega el magmatismo, calienta, desarrolla transiciones frágiles y dúctiles, se empieza a levantar, produce depósitos hidrogénicos, y hay un magmatismo previo al levantamiento y post-levantamiento. Entonces, cuando llega el arco magmático, necesita 2 millones a 3 millones de años de calentamiento para desarrollar las transiciones frágiles y dúctiles. Esto se ve muy bien, como dije, en la zona de la Conquija, pero también se ve en la zona del Famatina. Aquí en el Famatina, parte de las sierras pampeanas, tenemos que hay un magmatismo muy importante que se desarrolla a todo lo largo de la Sierra de Famatina, que básicamente está compuesto por cuerpos de pórfidos dacíticos y pórfidos riolíticos que se introducen en el eje de la parte central del Famatina. Ese magmatismo llega a los 6, millones de años al Famatina, se desarrolla hasta los 4,24 millones de años, produce una intensa alteración hidrotermal y numerosos yacimientos hidrotermales, y cuando cotejamos eso con la formación Toro Negro tenemos de vuelta la historia repetida.
O sea, después de 2 millones de años de llegar al magmatismo, se empieza a levantar la sierra, se produce toda esa evolución que se puede registrar, tanto en los depósitos siderogénicos como en el comportamiento del magmatismo. Aquí vemos la sierra de Famatina, nuevamente un double wedge crusting, similar a la que tenemos en la Conquija, y si seguimos avanzando hacia el sur, vemos de vuelta que se produce lo mismo en la zona de las sierras de Córdoba. Aquí tenemos las sierras de Córdoba, tenemos el volcanismo de Pocho, y en ese volcanismo de Pocho hay dos volcanismos distintos. Hay un volcanismo que va entre los 7,6 a los 5 millones de años, que es un volcanismo previo al levantamiento de la sierra, y este volcanismo es pretectónico, que acá lo vemos muy bien preservado. Vemos que esto ha sido afectado por la tectónica, y después volcanes más recientes, de 4,7 millones de años, que desarrollan en la parte central del sistema de Pocho. Este volcanismo post-tectónico, post-levantamiento de la sierra, también está corroborado por los depósitos siderogénicos, que tienen 5 millones de años. O sea, el volcanismo llega a los 7,6, calienta, desarrolla transiciones frágiles y dúctiles, se produce la deformación, se levanta la sierra, se producen los depósitos siderogénicos, y después viene el último magmatismo, que tiene 4,7 millones de años. Entonces, esto de que hay una expansión rápida del magmatismo, se produce un magmatismo básico inicial que es pretectónico, y luego un volcanismo posttectónico, acompañado del desarrollo de depósitos siderogénicos, nos muestra continuamente cómo el avance del magmatismo calienta la corteza, y al calentar la corteza desarrolla transiciones frágiles y dúctiles que permiten la estructuración de las sierras pampeanas. Lo mismo podemos ver si analizamos la sierra de Pocho. En la sierra de Pocho tenemos también cuñas de basamento que han sido mostradas a través de estudios sismotectónicos. Estas cuñas de basamento están utilizando la fábrica precámbrica, paleozoica inferior o precámbrica, que tienen las rocas metamórficas de este sector. En los últimos años hubo un poco de debate diciendo que parte de la sierra de Villicún, que era la precordillera oriental, estaba controlada por una deformación epidérmica, pero hoy sabemos que hay una parte de deformación epidérmica, pero el grueso de la contracción que se produce lo hace a través del basamento. ¿Y cómo lo sabemos? Y básicamente porque en la parte sur de las sierras pampeanas, la ubicación de los hipocentros nos marca de que el basamento metamórfico a profundidades del orden de 10-12 kilómetros y a profundidades de 22 a 30 kilómetros está siendo estructurado, y vemos los mecanismos focales que están condicionando esa estructura. Hay una cuña de basamento que se introduce por debajo de la sierra de Piedepalo, y esa cuña de basamento tiene una expresión superficial con algunas fallas activas que son las que producen la sierra de Villicún localmente con cierto carácter epidérmico. Aquí podemos ver perfectamente cómo parte es epidérmico y gran parte, la parte del sustrato, está controlada por el basamento. Esto nos ha permitido ver, en conjunción con los datos de GPS, que la tasa de levantamiento es cerca de 1 milímetro por año en la zona de Piedepalo, y que en los 12 últimos, el acortamiento que se ha producido en los 3 a 4 últimos millones de años es del orden de 4 milímetros por año. Nuevamente aquí combinamos los datos siderogénicos de levantamiento, especialmente de la parte oriental de los estratos de Niquisanga en la sierra de Piedepalo, con los datos de GPS, y cómo la estructuración finalmente, con un acortamiento intenso de 4 milímetros por año, produce un levantamiento de 1 milímetro por año en la sierra de Piedepalo. Este es un esquema general de la sierra de Piedepalo que nos muestra cómo la vergencia hacia el oeste que tenemos en la sierra de Piedepalo está condicionada básicamente por la foliación metamórfica que tenemos en las rocas previas. Entonces, si miramos el magmatismo a la altura de la sierra de San Luis, más hacia el este, vemos que se inicia también cerca de los 10 millones de años en la zona de la Carolina y va migrando lentamente hacia el sector oriental. Esa migración hace que llegue a la Sierra del Morro a los 6,4 millones de años. A los 2,6 millones de años empieza a levantarse la Sierra del Morro, y el último magmatismo posttectónico lo hace a los 1,9 millones de años. Estos estudios también marcan, de acuerdo a lo que marcaba Urbina y Sruoga, en el año 91 nosotros presentamos las primeras edades de este volcanismo, pero Urbina y Sruoga especifican las características concentradas a lo largo de una faja de rumbo noroeste que tiene ese magmatismo, que para ella está marcando
un cierto desgarre dentro de la losa oceánica que estaría controlando ese magmatismo. Si bien la hipótesis es un poco especulativa, lo que es hecho es una realidad, que el magmatismo en la Sierra de San Luis se da a lo largo de una faja que avanza del noroeste hacia el sudeste y culmina en la Sierra del Morro. Entonces, una vez más tenemos lo mismo, o sea, llega el magmatismo, se desarrolla y al desarrollarse, finalmente se levanta la sierra y al levantarse la sierra tenemos magmatismo posttectónico. Aquí hay una combinación de datos sismológicos y paleosismológicos de una zona que tiene bastante actividad, y eso lo constatamos con el famoso terremoto de San Martín, que tuvo una magnitud de 6.4, que indica que en las sierras pampeanas también puede haber sismos de gran magnitud. La recurrencia no es muy alta, pero existieron sismos de esa característica. Entonces, casi ya para terminar, vemos que en la Sierra de San Luis fue una de las últimas en levantarse, cómo se desarrolló la expansión de esa actividad magmática hacia el antepaís, y cómo siempre viene asociado el magmatismo, el levantamiento y los depósitos siderogénicos asociados a ese levantamiento. Quiero terminar con una rápida pasada de cómo fue la evolución del Pampeano. Se inicia la corrida principal entre los 20 y los 16 millones de años. El magmatismo migra desde Chile hacia la posición de la Concagua, el arco de Farallones. A los 15 millones de años empieza a expandirse, llega hasta la zona de la precordillera, llega en algunos sectores de las sierras pampeanas occidentales, en la zona de la Carolina. Aquí estamos ya en plena horizontalización de la placa, y a los 6 millones de años cesa el magmatismo en todo lo que es el sector interno y se concentra exclusivamente en las sierras pampeanas. Y entre los 5 y 2 millones de años, el último vestigio que queda es el arco volcánico en la Serranía del Morro, que anticipa el levantamiento final de las sierras pampeanas. Todo esto que hemos mencionado también tiene su importancia metalogénica, porque los geólogos mineros son los que más utilizan estos conceptos en el sentido de poder ver que gran parte de los pórfidos de cobre que tenemos en la Argentina, y pórfidos de cobre aurífero, cobre con molibdeno, el 90% de ellos están ubicados en el flat slab pampeano. Si no hubiéramos tenido una zona de subducción horizontal, los pórfidos de cobre se hubieran quedado en Chile y no hubieran avanzado sobre el territorio argentino. Entonces, esto que hemos visto en las sierras pampeanas se extiende todo a lo largo del margen andino. Este es un trabajo que hicimos con Andrés Folguera en 2005, pero si ponemos los nuevos descubrimientos, vemos que toda la franja de norte a sur está asociado o estuvo asociado en algún momento con la subducción horizontal. Esto se lo pongo para terminar, para decirles que la subducción horizontal no es un fenómeno local que ocurre hoy día, sino que ha venido ocurriendo desde el Paleozoico superior hasta nuestros tiempos. Y ese desarrollo en la actualidad se produjo de norte a sur y de oeste a este, siguiendo la evolución del magmatismo. Entonces, básicamente, esto es lo que les quería contar. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta.